Mis queridos alumnos del quinto año de secundaria, alumnos y alumnas, el día de hoy en la clase de psicología les voy a presentar el tema, el lenguaje. Y vamos a empezar la presentación de esta clase con un pensamiento de Samuel Johnson, que nos dice, el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Este proceso psicológico, que es el lenguaje, que nos permite codificar y decodificar toda una serie de, o un conjunto de símbolos y signos que tienen un significado para el ser humano, ¿no? Es una forma de expresar nuestros pensamientos. Vamos a decir que el lenguaje es el móvil, ¿no? Que conduce lo que nosotros estamos pensando y lo que nos va a presentar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, etc. Entonces, Samuel Johnson por eso decía que el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Y vamos a empezar con la definición de lo que es el lenguaje. El lenguaje es el sistema de comunicación específicamente humano. Cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de una situación que solamente va a suceder en los seres humanos, pues tiene un carácter simbólico y convencional. Ahora, vamos a desglosar por qué le decimos, por qué simbólico y por qué convencional, ¿no? Entonces, el lenguaje es un sistema de comunicación específicamente humano que tiene un carácter simbólico y convencional. Pero ¿por qué simbólico? Porque el lenguaje utiliza signos conocidos como palabras. Y ahora, se dice que es convencional porque estos símbolos o estas palabras son aceptadas por todas las personas de una comunidad, de un contexto en particular. Si no, imagínense cómo nos entenderían. Y acá vamos a hacer una pequeña pausa con todos nosotros. Vamos a continuar la clase. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no compartiríamos los mismos símbolos que utilizamos al hablar? Esto sería seguramente un desastre. Ahora, ¿cómo es que nace el lenguaje? ¿Cómo se desarrolla y nace el lenguaje en cada ser que viene a este mundo? Al principio, ¿sí? Aprendiendo de las personas, o sea, cuando... Pero quiero ser precisa en explicar que ahorita estamos hablando del desarrollo y adquisición del lenguaje. Y el nombre exacto de lo que hace el niño a los 3 meses se llama balbuceo. Cuando el niño dice ma, pa, y emite unos sonidos, porque no se puede decir a esto palabras, emite unos sonidos que no tienen una traducción exacta, a esto se llama balbuceo. La primera aparición en el ser humano del lenguaje se llama balbuceo. Y esto sucede a los 3 meses aproximadamente hasta el primer año, el balbuceo. Entonces, esto consiste en la emisión de sonidos que son parecidos al lenguaje, pero no es lenguaje precisamente. El balbuceo carece de sentido, porque son palabras, vamos a decir que son sílabas que tal vez no tengan un significado exacto, pero cuando tú te relacionas con el bebé, sabes que ma es mamá. Sabes que pi puede significar papá, puede significar, bueno, dependiendo de la experiencia del niño. La comprensión del lenguaje le antecede a la producción de este. No es lo que les decía. El niño, antes de siquiera hablar, ya comprende lo que se le está diciendo. Por eso también aquí hay que hacer un pequeño paréntesis en algunos papitos, ¿no? Que dicen, es muy chiquito, no entiende nada.
Continuamos con la clase. Se llama balbuceo, esta forma de expresar que tienen los niños pequeños desde los 3 meses hasta el primer año. Se llama balbuceo. Ok, ahora vamos a hablar de las funciones de las funciones del lenguaje. Vamos a decir que el lenguaje tiene específicamente las funciones, 1 es cognoscitiva, 2 es comunicacional, ¿no? Y 3 es motivacional y 4 es reguladora. Vamos a ir mencionando cada una de ellas, explicando por qué se dice que el lenguaje tiene como primera función que es cognoscitiva. Gracias al lenguaje se transfieren todos los conocimientos que la humanidad ha ido acumulando en su devenir histórico-cultural, expresándose en las ciencias, las leyendas, tradiciones, cuentos, folclore, etc., ¿no? Todo lo que nosotros conocemos del mundo en que vivimos, nos lo hemos ido pasando de generación en generación. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros acumular toda una serie de información en la que no es necesario que de manera consciente uno tenga que aprender, sino que la verdad es que esto lo hemos ido heredando, ¿no? De acuerdo a la experiencia de la familia, de acuerdo a la formación, a la educación que nosotros recibimos en casa, de acuerdo a todos los estímulos que recibimos en nuestra educación, empezando por casa. Entonces, por eso se dice que la primera función del lenguaje es cognoscitiva. La segunda función del lenguaje, se dice que el lenguaje es comunicacional. Como su mismo nombre lo dice, por medio del lenguaje vamos a representar la realidad y la vamos a transferir a otro ser, siendo esta la función primordial en el desarrollo del hombre y la humanidad. Entonces, por eso decimos que el lenguaje es comunicacional. Entonces, tercera función. Dentro, decimos que es comunicacional y dentro de ella se van a contemplar 2 elementos: el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Decimos lenguaje denotativo por la capacidad de que el hombre le da nombre a los objetos, personas, animales y fenómenos. Por eso se dice denotativo, denotan. Y se dice connotativo, pues nos permite anunciar algo de aquello que hemos denotado. Entonces, por eso se dice comunicacional, porque denotamos y connotamos. Estos son los 2 elementos de la función comunicacional. También vamos a decir que el lenguaje es motivacional. El lenguaje se utiliza para provocar una determinada conducta en forma inmediata o a largo plazo. Por ejemplo, la publicidad, ¿no? Entonces, el lenguaje va a ser el medio que nos permite a nosotros generar una reacción de manera voluntaria o involuntaria. Ahora, esta reacción va a ser también dependiendo el impacto que causa las palabras en nosotros. Por ejemplo, nos puede generar risa, nos puede generar enojo, nos puede generar rabia, etcétera, tristeza. En esto se valen los medios de comunicación. Cuando, por ejemplo, nos presentan una determinada marca de shampoo. Y se dice también que el lenguaje tiene como función que es reguladora. Esto se dice que la palabra regula la conducta del hombre. Se dice, por ejemplo, que este impacto va a suceder de manera inmediata, ¿no? Así cuando a un niño le decimos, a mamá no se le pega, y reafirmamos con un no muy enfático, el niño va a cambiar su conducta, ¿no? Si a un niño le ponemos un gorrito para que le proteja el sol y el niño se quita el gorrito y lo bota al suelo, nuevamente le ponemos el gorrito, nuevamente lo bota. Esta conducta
se puede controlar y regular. Si, por ejemplo, la mamá le pone el gorrito con firmeza y le dice, no te quites el gorrito, el niño, como reacción, nuevamente se lo quiere sacar, inmediatamente dices, no te lo quites, no. Ese no, muy enfático, va a lograr que el niño cambie su conducta sin necesidad de agredirlo, sin necesidad de violentarlo. Entonces, por eso se dice que una de las funciones del lenguaje es que es reguladora, regula la conducta. Entonces, en conclusión, los tipos de lenguaje, pues vamos a mencionar 2 tipos de lenguaje básicamente. Tenemos el lenguaje oral y tenemos el lenguaje escrito. En el lenguaje oral, pues, indica la coordinación mental entre lo pasado y lo expresado por el aparato fonador, utilizando la palabra hablada. Como lo decías, Samuel Johnson, ¿no? La palabra es el vestido del pensamiento. Entonces, el lenguaje oral es la coordinación que nosotros hacemos con el aparato fonador para poder expresar lo que estamos pensando, ¿no? Y obviamente de lo que estamos considerando en ese momento ya como pasado. O en todo caso también vamos a expresar lo que estamos sintiendo en el momento, pero el pensamiento, lo que quiere decir es que el pensamiento es antes que el lenguaje. ¿Ok? Ahora, el lenguaje escrito. El lenguaje escrito implica la coordinación mental entre lo hablado y lo representado por un sistema de motricidad fina de la mano. En este caso, en el lenguaje oral, la coordinación es entre el pensamiento y el aparato fonador. Y en el escrito es el pensamiento y la motricidad fina de la mano. Estos son los 2 tipos de pensamiento. Entonces, jóvenes, la